En este video vamos a aprender juntos cómo identificar el abuso espiritual. Yo he encontrado videos en YouTube y artículos que hablan muchas veces de sectas, pero en este caso específico vamos a hablar de iglesias que puede que tengan una sana doctrina, pueden ser aparentemente iglesias cristianas protestantes normales, y sin embargo ahí adentro, aunque no es necesariamente una secta, se presentan casos de abuso. No porque en su iglesia haya problemas necesariamente es una iglesia tóxica o una iglesia abusadora. Entonces acá tampoco quiero que vayan y le den palo a los pastores. Oren por la gente antes de ir a darle palo o salir despotricando un lugar. Además, todos somos humanos, como tendemos pues a idealizar, a idolatrar y a ser como estrellas de la cultura pop cristiana a nuestros pastores o a los líderes de alabanza. Entonces es súper difícil perdonarles un error porque pues asumimos que como son esa persona, el ícono, pues no se va a equivocar, y pues todos nos vamos a equivocar, la verdad es esa. En este video también quiero invitarlos, igual que en el anterior, a que dejemos la pereza espiritual y no le deleguemos la responsabilidad de nuestra relación con Jesús ni a un pastor, ni a un sistema, ni a una denominación, ni a una congregación, a nadie. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestras relaciones son nuestra responsabilidad, y sobre todo la relación con Jesús es algo que yo tengo que cultivar a diario. Teniendo esto claro, ninguna iglesia es perfecta, como les he mencionado. Por la misma razón, ninguna congregación actúa en todo tan perfectamente que sea imposible hacer críticas constructivas para que mejore en algunos aspectos. Si dejamos de lado esa idea de supremacía, podríamos mejorar muchísimo. Sin embargo, hay 3 razones por las cuales un cristiano maduro podría con toda la tranquilidad y paz abandonar la congregación. Y estas son: mala doctrina o doble moral, abuso a las personas y mal uso de las finanzas. Voy a profundizar más en la segunda razón, que es la menos obvia. Nosotros conocemos el abuso sexual, el abuso físico o el abuso verbal, pero no el abuso espiritual. Por un lado está el liderazgo autocrático. ¿Qué quiere decir eso? Que estar en desacuerdo con un líder o pastor es sinónimo de estar en desacuerdo con Dios. Cuando nos afirman que la autoridad o el líder está más sintonizado con Dios y Él es el canal a través del cual Dios nos habla, nos están manipulando. Eso es el liderazgo autocrático, es un abuso espiritual, porque todos nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos una relación con Jesús y tenemos acceso a Él. Jesús murió por todos, es decir, todos tenemos comunicación directa con Dios. Entonces venir a comparar al pastor o al líder como con esa infalibilidad papal significa idolatrar a esa autoridad. Eso significa que esa persona pues sencillamente se está poniendo incluso a la par de Dios. Créanme algo, si un pastor sabe que está haciendo las cosas bien, nunca se va a ver en la necesidad de prohibirle a la gente que lo cuestione, de prohibirle a la gente que lo critique, de compararse a sí mismo con Moisés, por ejemplo, como diciendo: si me llegan a criticar les va a dar lepra como a Miriam. Miriam era la hermana de Moisés, igual que Aarón. Aarón y Miriam criticaron a Moisés y a Miriam le dio lepra. Entonces, claro, cuando un líder se ve en la necesidad de advertirle esto a la iglesia, es porque seguramente está haciendo cosas que sabe que no están bien, y de ese temor de verse descubierto es quien hace el tener que prohibirle a la gente que lo cuestione. ¿Notan que la congregación está preocupada por mantener una buena imagen pública que no coincide con la experiencia del círculo interior? Los verdaderos líderes espirituales se definen por el ejemplo de Cristo. El que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20:26. El liderazgo como el de Cristo consiste en ser un siervo. Si la congregación da claras señales de querer promocionarse y hacer más famoso su nombre, estamos hablando de un liderazgo autocrático o de una iglesia autocrática. Y esto va muy ligado al siguiente punto, que es el aislacionismo. Aislacionismo es cuando una congregación cree que tiene una revelación superior de parte de Dios. Creer que una congregación tiene la mejor visión, la mejor estrategia, el llamado perfecto, la mejor manera de predicar, son los únicos que evangelizan de una manera particular. Aparte, en este tipo de abuso espiritual generalmente se le dice a la gente cosas como: Dios hizo esta iglesia especialmente para usted. Se le insinúa a la gente que estar en esa iglesia en particular es estar en el centro de la voluntad de Dios. Los miembros de estas iglesias y ministerios suelen generar una visión distorsionada de la realidad. Cuando una iglesia se cree como especial, única, escogida, o como que tienen la mejor visión, la revelación adecuada y demás, generalmente comienzan también a manipularlos con cosas como que están siendo perseguidos, especialmente perseguidos, o como que generan una serie de enemigos imaginarios. De ahí que se generen como supersticiones, agüeros y como temores infundados por sus líderes para poderlos manipular.
Este tipo de abuso puede ser un poco más sutil cuando no nos dicen que esta iglesia es la voluntad de Dios para ti, sino que nos insinúan que Dios no asigna iglesias, sino pastores. Philip Keller nos dio una seria advertencia en su libro Depredadores en nuestros púlpitos. Menciona que se usan títulos como el hombre de Dios o el ungido de Dios, para que otros lo traten con reverencia especial y poder mantenerse por encima de la rendición de cuentas a la que está sujeto el resto de la congregación. Si mediante la apelación a su posición, afirmaciones únicas o unciones especiales, los líderes logran crear una jerarquía en la iglesia, pueden controlar más fácilmente a los que están debajo de ellos. También pueden defenderse de todo lo que pudiera cuestionarlos. Y pasamos al siguiente tipo de abuso, que es el control de la vida. ¿Qué haces? ¿Por qué no viniste al servicio? ¿Saliste con alguien? ¿Te gusta alguien? ¿Y por qué? ¿Y por qué hiciste eso? O sea, como controlar la vida íntima también de la gente. Los pastores y líderes no están puestos ahí para controlarnos la vida. Ellos están ahí para discipularnos, para guiarnos en la palabra de Dios y a conocer a Jesús. O sea, esto con los jóvenes es un tema súper delicado, pero pasa, le controlan la vida, la carrera, que tienen que estudiar, que tienen que comer, absolutamente hasta cómo se viste. Si se dan cuenta, estos discursos en donde nos dicen que no podemos viajar porque nos alejamos de la voluntad de Dios, o que no podemos tener amigos que no son cristianos, y todos estos cuentos, lo que hacen es llenar a la gente de miedo, y en el amor no hay temor. Lo que quiero evidenciar aquí es que detrás de algunas predicaciones y confrontaciones se esconden frases que nos implantan una falsa culpa o un pecado que no tenemos, amenazas de posibles consecuencias si tomamos una decisión contraria a la sugerida, y estas consecuencias pueden ser tanto espirituales como ministeriales. En estos comentarios sutiles a los que tal vez estamos acostumbrados, hay control. Otro tipo de abuso distorsionando la palabra de Dios es con el tema de la cobertura espiritual o el manto espiritual. Entonces, el manto espiritual o la cobertura es decirle a la gente que si te vas de la iglesia vas a perder la cobertura de tu pastor y vas a quedar a merced de todas las maldiciones o cosas que te pueda hacer el diablo. Como ustedes ya sabrán, el amor sin libertad no es amor. En el amor tiene que haber libertad. Y pasamos al elitismo espiritual. Nos enseñan que haciendo ciertos procesos, llenando un montón de requisitos y escalando en la jerarquía de la iglesia, vamos a ser más espirituales, vamos a tener más autoridad en la iglesia. Yo sé que es raro, para mí es raro saber esto, porque pues yo he estado en iglesias donde se supone que hay una jerarquía y donde se supone que uno avanzando en ciertos procesos se vuelve líder, y es un abuso espiritual. Yo no lo sabía tampoco, también me estoy sorprendiendo, entonces sorpréndanse conmigo, por favor. El agotamiento es otro tipo de abuso. No es tan fácil de detectar. Agotar a la gente, llenarla de actividades, de experiencias y de servicio, evitando que esas personas estudien y estén con su familia, disfruten del tiempo libre, de ocios, de hobbies, de viajes. Esto también es un tipo de abuso espiritual. Este tipo de abuso es facilísimo de aplicar debido a que entre más sirvamos y más adulemos a la autoridad, pues mayor será nuestra jerarquía. Y este tipo de abuso viene alimentado con eslogans baratos como el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Quién se inventó esa frase? Bueno, esa frase se la inventó Teresa de Calcuta, pero la adoptamos en las iglesias cristianas protestantes y también en las iglesias católicas como un lema, como un eslogan de la vida cristiana. Si no estás sirviendo, no sirves para vivir. O sea, en este momento nadie sirve, entonces en este momento nadie debería estar vivo, entonces en este momento que nos lleve el COVID a todos porque nadie está sirviendo, no servimos para vivir, señor. Además parece un eslogan súper sonoro y súper piadoso, pero no es verdad. Hay otro dicho similar que dice: vale la pena gastarse para Dios. Obviamente hay iglesias en donde hay tipos de abuso que ya son verbales, emocionales, incluso pues físicos. Hay un tipo de abuso que se llama el gaslighting, que eso viene de una película que también se llamaba Gaslighting, en donde un esposo comienza a jugar con la luz de la casa para que la esposa comience pues a darse cuenta como, ay, algo está pasando con la luz, y él le decía, no, estás loca, no está pasando nada. Ella comienza a literalmente perder la cabeza, a enfermarse mentalmente porque el esposo le estaba haciendo eso. Ahora el término gaslighting es aplicado también a personas abusadoras, ya sea en una relación o bueno, en una iglesia también. Es fácil identificar que nos están, digamos que están abusando de nosotros en este sentido, que vendría siendo un abuso emocional, cuando por ejemplo tratamos de hacer ver ciertas situaciones incómodas o incorrectas y la respuesta es: estás loco, te estás inventando todo. Bueno, pues esto no es muy usual, pero sí me he encontrado con situaciones descritas pues en los libros y artículos que leí para este video, donde se presenta este tipo de abuso, donde opinar para alguien es sinónimo de que lo llamen loco y como que lo comiencen a confundir. Incluso cuando se trata de temas de doctrina y de, hey, la Biblia dice esto, no, la Biblia no dice eso, estás loco, más o menos.
En eso consiste ese tipo de abuso, pero pues también se presenta abuso verbal, donde se les dice a los líderes como, esto no sirve para nada. Pues imagínense un líder, un pastor diciéndole eso a líderes o a siervos. La calidad humana en las iglesias también es algo súper importante. Cualquier persona que sale de una iglesia con estos rasgos de abuso generalmente tiene una salida traumática. ¿Por qué? Porque primero le aplican el gaslighting, como, ay, estás loco, el líder no hizo eso, o el mismo líder diciendo como, te lo inventaste todo, amigo, no, eso no está pasando. Luego seguramente lo van a acusar de rebelión o de insumisión. Luego le van a decir seguramente que no es un verdadero cristiano con respecto a lo que está sucediendo. Le van a decir que es una persona pecadora, inmoral, insumisa, rebelde, que es súper inmaduro espiritualmente, o que es una persona pasional o quizás carnal. Apóstata, estás llena de resentimiento, no conoces la Biblia, te vas a quemar en el infierno. Todo lo que pueda ser usado que esté en la Biblia en contra de uno va a ser usado en contra de uno, todo, créanme. Las personas cuando ya deciden irse generalmente son difamadas. Es más, seguramente a la gente que se queda le van a prohibir hablar con esa persona. Seguramente también a estas personas se les va a tratar como que eso fue una limpieza que Dios hizo para ver quién era realmente leal a la autoridad, leal a Dios y leal al sistema. O lo más jocoso que he visto últimamente, el pastor seguro va a predicar que justo acaba de expulsar una legión de demonios que impedían el fluir del Espíritu Santo, haciendo que quienes se quedan en la congregación asuman y relacionen este hecho con la o las personas que recientemente dejaron la iglesia. Deshonra, desgracia, en su mirada se ve la maldad. Una de las posibles causas de que esto suceda en las iglesias es el trastorno narcisista de la personalidad, trastorno que pueden estar padeciendo algunos de estos líderes o pastores sin haber sido detectado. Los narcisistas generalmente creen que debemos admiración a toda costa. Esto es súper peligroso en las iglesias y prestarle la plataforma o la tarima a una persona con rasgos narcisistas es súper peligroso. Ahora, hay gente que puede dominar su narcisismo, eso es cuando tienen algunos rasgos y de pronto ya los han identificado y pueden dominar eso y pueden orar por eso, pero cuando no son conscientes del tema pueden comenzar a abusar de las personas. Muchas veces una persona narcisista cree que también todas las personas están puestas ahí para favorecerlos, porque como en teoría tienen una unción especial y un propósito especial, pues todos los demás están ahí o para favorecer ese propósito o para obstruir ese propósito. Aun si ese propósito es una relación sentimental, pues un ministerio en particular, entonces todas las personas estamos ahí supuestamente para separar esa pareja o dañarles el ministerio o para favorecer sus planes. Estas personas narcisistas también constantemente son fácilmente identificables porque están siempre chicaneando y alardeando acerca de las relaciones que tienen con gente famosa e influyente. De hecho, es muy usual que estas personas narcisistas se peguen de gente que ya es famosa o reconocida para absorberles como esa fama, ¿no? Para aprovecharse de ese reconocimiento y así pues buscar ser vistos y ser admirados. Generalmente también los narcisistas usan su relación con Dios y de hecho usan como la gloria y la fama de Dios para recibir esa atención. Generalmente también son personas que preparan muy bien sus sermones, muchas veces diciendo cosas incluso mejores de lo que están dichas en la Biblia para recibir esa atención y recibir como ese crédito. Hay unos que ven a Dios como una competencia, esto es inconsciente, hay otros que son muy conscientes de que estar con Dios es una gran ventaja para recibir la atención que creen merecer. Y por supuesto, pues para que Dios cumpla en ellos el propósito así súper grande que tiene con ellos. Casi siempre los líderes narcisistas o que abusan están rodeados de personas muy sumisas, que son como un lienzo en blanco, que todo lo absorben, que son súper crédulos e ingenuos. Especialmente el cónyuge de la persona narcisista casi siempre es más joven, mucho más joven. Es una persona que no tiene como criterio, que intelectualmente es más bien hueca. Entonces es una persona que es fácilmente enseñable y que cualquier cosa que le diga a esa persona lo va a creer. Va a emprender proyectos muy grandes, llamativos y movimientos así súper exagerados que de pronto requieran un presupuesto muy alto que a veces de pronto la iglesia ni es capaz de llevar, con el propósito de que todo el mundo hable de su ministerio y por supuesto de él. Un líder narcisista no tiene empatía porque es una persona que carece de eso. O sea, cuando ya una persona tiene un trastorno narcisista es súper difícil que sienta dolor por las personas. Entonces pretender que una persona narcisista sea un pastor es algo
que no se va a poder. Un pastor necesita sentir dolor por sus ovejas, llorar con las ovejas, consolarlas, amarlas. Un pastor narcisista no es un pastor, realmente es un predicador, es un showman que va a requerir atención y que generalmente no va a estar ahí para pastorearlos, sino para exhibirse. Stop it. Get some help. Yo encuentro dos soluciones a esto. Primero, perdonen. Por otro lado, lean sus Biblias, por favor. Saquen las Biblias de ese portacuchillos que les enseñó Carolina Cruz y lean la Biblia, estudienla, busquen una versión que les sirva, que la puedan entender. Busquen de pronto institutos bíblicos que ustedes puedan decir como creo que es de buena doctrina. Pregúntenle a la gente, pregúntenle incluso a pastores de confianza que no sean narcisistas, a qué instituto bíblico pueden ir donde puedan aprender de verdad qué es seguir a Jesús. Generalmente hay tanta manipulación en una iglesia que abusa que nos va a costar identificar qué estamos haciendo realmente para Dios y qué estamos haciendo para los líderes o el líder o el pastor. Entonces es importante pedirle al Espíritu Santo que nos guíe con su palabra o que nos guíe con situaciones que nos puedan hacer ver claramente qué estamos haciendo, que no es necesariamente seguir a Cristo. Y les recomiendo un libro que se llama Cómo reponerse de iglesias que abusan. Yo sé que es un tema pesado, no le tengan miedo a las personas. Dios cuida de ustedes y seguramente Él va a usar todas las situaciones de su vida para su bien. Si conocen otros tipos de abuso, pues me gustaría que me los compartieran, y si han salido de iglesias o ministerios donde hay abuso, cuéntenme. Recuerden que bueno, esto no necesariamente pasa únicamente en iglesias, esto también puede pasar en ministerios. Hay ministerios que no son de ninguna iglesia, de ninguna denominación, con propósitos específicos, y también pasa. Me acabo de acordar de uno en específico. Pues nada, Dios los bendiga y